És curiós, aquests dies que hem estat donant-li voltes i xerrant en Javier Sierra, que ja està a punt de connectar amb nosaltres, o nosaltres a punt de connectar amb ell, però el cas és que hem recordat una circumstància curiosa en la seva vida professional i d'investigador, de xafarder, de lo inexplicable, podríem dir-ho així, que va ser la seva visita al poble de Belchite. Javier Sierra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que hablaba de eso, ¿no? Del comentario que hicimos, de cómo salió Belchite y de esa psicofonía que fue protagonista de todo un evento en tu vida personal, porque esa visita no te dejó indiferente, imagino, ¿no? Bueno, yo no soy muy de psicofonías, en fin, es un campo que me ha interesado, pero no le he dedicado investigación, apenas algunos comentarios en radio, en fin, el interés que pueda tener todo el mundo por estas cosas, ¿no? Pero en el año 2004 yo dirigía un programa de televisión en Telemadrid que se titulaba El otro lado de la realidad y decidimos grabar un programa en Belchite. Así que me llevé las cámaras de Telemadrid a ese pueblo que está a 50 kilómetros de Zaragoza, que es un pueblo en ruinas, dejado como monumento a la barbarie de la guerra por el régimen de Franco y que hoy es, en fin, foco de atracción turística. Y decidimos acudir a ese lugar para reconstruir algo que sucedió hace unos años. En 1986, un programa radiofónico nocturno de Radio Heraldo, que se llamaba Cuarta Dimensión, hizo un programa especial desde las ruinas de Belchite. Estuvieron desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana con las grabadoras puestas, tratando de captar sonido ambiente y bueno, recogiendo un poco impresiones, ¿no? Y a las 2 de la mañana, en las cintas magnetófonicas de las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana, la grabación se llenó de ruidos extraños. Ruidos de motores de avión, de explosiones, de disparos, en fin, era como si de repente alguien hubiera encendido una televisión con una película de guerra y esos ruidos se hubieran quedado grabados en la cinta magnetofónica. El director de aquel programa, que se llama Carlos Bogdanich, era un buen amigo mío y me mandó las cintas y bueno, aquello siempre me extrañó, siempre me llamó la atención. Eran psicofonías porque no había una fuente acústica que justificara aquel sonido, pero no eran, Sergi, las típicas psicofonías. No era la psicofonía del fantasma o del espíritu de una voz saluda, que llamaba. Exacto. Era un ruido perteneciente a otra época, aparentemente, porque Belchite en 1937, en agosto del 37, sufrió uno de los bombardeos y uno de los momentos más fuertes de la Guerra Civil Española. Murieron 6.000 personas en aquel lugar, ¿no? Bueno, el caso es que con ese precedente yo quise ir con las cámaras de Telemadrid a recordar aquel momento, aquella efeméride, y nos dedicamos a buscar durante un par de días a testigos vivos de aquellos bombardeos, ¿no? Estamos hablando del año 2004 y encontramos un señor muy mayor que se llamaba Víctor Otín, que era niño en la época del conflicto y que se ofreció con un andador, porque el hombre casi no podía ni andar, a acompañarnos entre las ruinas del Belchite viejo para enseñarnos los boquetes de las bombas, las iglesias semidestruidas, las casas derrumbadas por los ataques tanto nacionales como republicanos. Y el caso es que en un momento dado pusimos las cámaras con una panorámica de Belchite de fondo y empecé a preguntarle cosas. Bueno, lo curioso es que en esa grabación quedaron impresos unos ruidos que nosotros no escuchamos. Unos ruidos como de tableteo, de metralladora, que son muy, muy raros y que desde luego, ni que decir tiene Sergi, que cuando estábamos grabando la entrevista no escuchamos. Si hubiéramos escuchado cualquier ruido, tú lo sabes bien por el oficio televisivo, hubiéramos detenido la grabación y hubiéramos esperado a que hubiera silencio. Pero no escuchamos nada y sin embargo en la grabación de Telemadrid y también de una grabadora que llevábamos a cuestas para tomar notas acústicas de todo lo que pasaba, también se quedó grabado. En fin, el documento desde luego siempre me ha impresionado y quería compartirlo con vosotros esta noche. Bueno, pues esa barbarie sucedida en esa guerra civil terrible,
Bueno, pues esa barbarie y esas almas que vaya usted a saber a dónde se dirigieron, parece ser que serían perfectos protagonistas de una grabación así, pero no. Lo que al final se graba es el tableteo de esa ametralladora, igual que le pasó a tu compañero y amigo, esos aviones pasando. Resulta realmente, bueno, pues incomprensible, ¿no? Porque si podemos darle a las psicofonías, ¿qué te diría yo?, una explicación pseudocientífica de esas almas que siguen en pena por ahí porque la masacre les produce una rotura en el cosmos. ¿Cómo explicas lo de, bueno, si es que tiene alguna explicación por tu parte, lo de esos ruidos? ¿Hay quien habla de que las psicofonías son un rebote cósmico? Bueno, aquí hay un enigma, ¿no? Esto se considera psicofonía, pero como te decía, no es exactamente una psicofonía. Es como si de repente el drama de aquel momento se hubiera quedado, vamos a especular, impregnado en alguna capa de la atmósfera, ¿no? Y que de repente un dispositivo electrónico del siglo XXI pues lo hubiera podido captar. No ocurre mucho esto en el mundo, ¿no? No hay muchos casos así. Pero fíjate, lo que hizo Carlos Bogdanich en el año 86, porque aquello fue en octubre del 86, lo que a mí me ocurrió en el año 2004, le ha vuelto a ocurrir a otras personas que han acudido a Belchite, aficionados a estos temas, que han puesto su grabadora y que de repente han captado sonidos de ese tipo. No voces, sonidos. En otros lugares, en otros campos de batalla del mundo, algunas veces sí que se han detectado este mismo tipo de fenómenos, ¿no? De sonidos en campos de concentración, por ejemplo, se han detectado, en lugares de batallas clásicas también se han detectado. Yo no tengo una explicación, francamente, y en mi caso yo iba completamente desprevenido, ¿no?, a esta historia. No iba a grabar sonidos raros. Iba a grabar un documental sobre Belchite y contar la historia de lo que allí pasó, recoger lo que le ocurrió a Carlos Bogdanich, pero no tenía, desde luego, la intención de captar nada ni la voluntad de captar nada. Para mí fue una sorpresa. Bueno, pues vamos, si te parece, porque nuestros espectadores estarán ya ansiosos, por lo menos los que no conozcan la grabación o el documento, ansiosos por escuchar qué es exactamente lo que se grabó en esa cinta. Vamos a verlo. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy dejada la débora. Era un pueblo porque esta región, por malos gobernantes, no tienen ninguna. Impresiona, ¿eh? Impresiona. Sí, sí. Después, sobre todo después de explicarnos tú exactamente cómo se produce esa circunstancia, porque si no sabes lo que estás escuchando, bueno, pues parecen, como tú dices, ¿no?, unos tableteos, pero no, es algo, parece algo mucho más misterioso. Mira, fíjate que cuando captamos esto y lo descubrimos en el proceso de montaje del documental que después emitimos, conmigo estaba David Zurdo, que es un escritor y que ha hecho muchas cosas sobre la historia de España, que tenía muchos contactos con expertos en la guerra civil, y me pidió permiso para poder pasar este fragmento de audio que has escuchado, que hemos escuchado todos, a un experto en armamento que tuviera conocimientos históricos de la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo envió, lo compartió con este señor y nos compartió al cabo de unos días sus impresiones. Y las impresiones de este experto en la Guerra Civil, que después vino al programa a contarlo, es que para él aquello evidentemente era un tipo de ametralladora muy determinado que se usó en aquella época y que tenía el Ejército Nacional. Claro, a nosotros nos quedamos todavía más impresionados con aquel veredicto, ¿no? Porque de alguna manera venía a aumentar la extrañeza de lo sucedido. No es que aquello fuera un tableteo cualquiera, que podía haber salido de algún, en fin, pues no sé, de alguna televisión, imagínate, ¿no?, encendida a unos kilómetros de allí. No era eso, era justo un tipo de tableteo característico de una clase de armamento usado durante la Guerra Civil Española. Bueno, para mí, desde luego, es una anécdota profesional que queda ahí en mi mochila, ¿no?, que sigue sin respuesta, pero que hace que yo esté pendiente de las novedades que periódicamente surgen en torno a Belchite. Y mira, la última es muy significativa. La CNN ha elaborado un listado este año 2022 de los pueblos abandonados de todo el mundo más fascinantes, ¿no? Y encabeza la lista
Belchite Claro. Viejo. Claro, claro. Bueno, Belchite hoy es una atracción turística. Cualquiera que visite ese pueblo, que está cerca de Fuendetodos, donde nació Goya, Ajá. puede acercarse a ese lugar, comprar las entradas en el ayuntamiento, le abrirán las puertas de la parte vallada de esa ciudad derruida durante la Guerra Civil y va a tener desde luego la sensación de viajar en el tiempo, ¿no? Porque es como haber llegado el día después de que el pueblo hubiera sido destruido aquel 24 de agosto de 1937. Pues hasta ahí, con tu compañía, con esas imágenes que hemos tenido y sobre todo con ese estremecedor sonido, no sé si llamarle psicofonía en cualquier caso, porque no es una psicofonía al uso, que registrasteis en su momento, hasta ahí hemos viajado, hasta ese Belchite, esta noche con tu compañía. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, buenas noches. Bueno, pues... Ai, què voleu que us digui? Que aquestes coses et posen el cos una mica així al revés, eh?